Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos en uno de esos temas que de verdad nos tienen a todos pegados a las pantallas y comentando sin parar. Hoy vamos a hablar de duras palabras de Can Yaman sobre The Method de Mir que han sorprendido a todos. Sí, han leído bien. Es una historia que ha dado mucho de qué hablar, y como siempre, aquí vamos a desgranarla para que no se pierdan ningún detalle. Así que si todavía no lo han hecho, los invito a que le den ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Prepárense porque esto se pone interesante. Ya saben que Can Yaman y The Method de Mir son dos de los nombres más resonantes en el mundo de la actuación turca, y su relación, tanto profesional como personal, ha sido objeto de innumerables titulares y especulaciones. Desde que trabajaron juntos en Erkencikus, la química entre ellos fue innegable, y el público rápidamente se enamoró de su pareja en pantalla, Deniz y Can. Pero lo que sucede en la ficción a menudo se traslada a la vida real, o al menos, así lo cree el público. Y en este caso parece que hubo mucho más de lo que se veía a simple vista. Han pasado años desde que terminaron de grabar esa exitosa serie, y aunque ambos han seguido adelante con sus carreras, los ecos de su tiempo juntos todavía resuenan, creando un aura de misterio y nostalgia en torno a su legendaria colaboración. La sorpresa llegó hace poco cuando se filtraron o se hicieron públicas unas declaraciones que se atribuyen a Can Yaman, y que sinceramente, han dejado a muchos con la boca abierta. Se trata de comentarios que al parecer, hizo sobre su experiencia trabajando con The Method de Mir, y que distan mucho de la imagen idílica que muchos teníamos de su relación profesional. Cuando decimos duras palabras, no estamos hablando de una simple crítica constructiva, sino de comentarios que sugieren una relación laboral y, quizás, personal, bastante más compleja de lo que pensábamos. Imagínense la sorpresa de los fans que adoraban la conexión que proyectaban, aquellos que veían en cada escena un reflejo de una profunda y genuina complicidad entre los actores. Según lo que se ha reportado, Can Yaman habría hecho alusiones a la dificultad de trabajar con The Met, e incluso a ciertas tensiones que existían en el set. Se habla de que él sentía que ella, digamos que no siempre fue fácil mantener la armonía o la química necesaria para que todo fluyera. Esto es especialmente chocante porque en pantalla, ellos irradiaban una complicidad y un entendimiento que parecían auténticos. La gente se preguntaba, ¿cómo era posible que esa chispa que veíamos no se correspondiera con la realidad del día a día? Es una dicotomía que resuena en el mundo del entretenimiento, donde a menudo la imagen pública difiere significativamente de la realidad privada. Una de las cosas que se menciona es que Can Yaman habría sentido que The Met, en ciertos momentos, ponía ciertas barreras o mostraba una actitud un tanto distante, lo que dificultaba la conexión y la improvisación que son tan vitales en la actuación, sobre todo en géneros como la comedia romántica, que fue el que catapultó a ambos a la fama internacional. Recuerden que Erkencikus era una serie que dependía mucho de la espontaneidad y de la química palpable entre los protagonistas. Si uno de ellos no estaba completamente abierto o colaborativo, eso podía afectar la dinámica general, y por ende el producto final. Esta necesidad de fluidez y apertura es crucial para que el público sienta la autenticidad de las emociones que se proyectan. Además, se ha especulado que Can Yaman podría haber sentido que The Met no siempre apreció su dedicación o su esfuerzo en la serie. Él es conocido por ser un actor muy entregado a sus personajes, y quizás sintió que esa entrega no era completamente correspondida o valorada por su compañera. Imaginen el desgaste emocional que eso puede generar en un set de rodaje donde la colaboración es clave. No es fácil crear magia cuando la otra parte no está en la misma sintonía. Es un recordatorio de que el éxito de un proyecto no solo depende del talento individual, sino también de la sinergia y el respeto mutuo entre todos los involucrados. Lo más intrigante de estas declaraciones es la aparente contradicción con la imagen pública que ambos proyectaban. Siempre se les veía juntos en eventos, sonriendo en las redes sociales, y sus fans asumían que, al menos a nivel profesional, la relación era fluida y positiva. Ver ahora estas supuestas declaraciones de Can Yaman abre la puerta a preguntarnos cuánta de esa imagen pública era genuina y cuánto era simplemente parte del espectáculo. Este fenómeno, donde la línea entre lo personal y lo profesional se desdibuja para satisfacer las expectativas del público, es una constante en la industria del entretenimiento. Por otro lado, es importante recordar que el mundo del espectáculo lo es muy complejo.
Las relaciones profesionales pueden ser intensas y las presiones de la fama, de los horarios de rodaje, de las expectativas del público, todo eso puede generar fricciones. No es descabellado pensar que, detrás de cámaras, las cosas no siempre fueron color de rosa. El rodaje de una serie de éxito global implica una exigencia extrema, tanto física como emocional, y las relaciones laborales, por muy bien intencionadas que sean, pueden verse afectadas por el estrés y la fatiga. Ahora bien, ¿cuál ha sido la reacción? Pues, como era de esperar, ha sido masiva. Las redes sociales se han inundado de comentarios. Por un lado, están los fans de Can que defienden sus palabras y sienten que él finalmente ha sido sincero, agradeciendo su valentía al exponer una realidad que quizás muchos intuían. Por otro están los fans de Demet Özdemir, que quizás se sientan decepcionados o incluso en desacuerdo con lo que él ha dicho, defendiendo la imagen y el profesionalismo de la actriz. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama y se deleitan con estas revelaciones que añaden un nuevo capítulo a la historia de estos dos ídolos turcos, alimentando las discusiones y los debates en línea. Los medios de comunicación, por supuesto, no han dejado pasar esta oportunidad. Se han publicado numerosos artículos analizando las posibles implicaciones de estas palabras, desgranando cada detalle y buscando testimonios que corroboren o desmientan las afirmaciones. ¿Afectarán estas declaraciones su futura colaboración si alguna vez se da? ¿Cambiará la percepción del público sobre su trabajo en Erkenci? Son preguntas que flotan en el aire y que honestamente nos mantienen enganchados, pues añaden una capa de complejidad a una historia que ya de por sí cautivó a millones. También hay que considerar la posibilidad de que estas palabras hayan sido sacadas de contexto, o que exista alguna otra explicación detrás de ellas. En el mundo de la comunicación, las frases pueden ser malinterpretadas o manipuladas, y las declaraciones filtradas a menudo pierden la nuance y el tono original. Sin embargo, dado el impacto que han tenido y la aparente consistencia con algunas de las narrativas que han circulado en torno a la serie, parece que hay algo de peso detrás de ellas, un eco de verdad que resuena en la industria. Lo que sí es un hecho es que Can ha sido bastante abierto en el pasado sobre los desafíos que ha enfrentado en su carrera. Él mismo ha hablado de la presión, del acoso mediático, y de cómo ha tenido que aprender a lidiar con la fama repentina y masiva. Quizás estas declaraciones sobre Demet sean parte de ese proceso de compartir sus experiencias de forma más cruda y honesta, una forma de desahogo o de ajuste de cuentas con el pasado, buscando dejar atrás aquellas situaciones que le generaron incomodidad o frustración. Y hablando de experiencias, no olvidemos que trabajar en una serie tan popular como Erkenci implica estar expuesto a un escrutinio constante. Cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los actores es analizada por millones de fans en todo el mundo. Cuando una serie tiene tanto éxito, la línea entre la vida pública y la privada se difumina muchísimo, y los actores se ven obligados a navegar en un mar de expectativas y especulaciones. Además, hay que pensar en la perspectiva de Demet Özdemir. Si bien no hemos escuchado sus declaraciones al respecto, es natural que ella también tenga su propia versión de los hechos. En cualquier relación laboral, la comunicación y la comprensión mutua son fundamentales. Quizás hubo malentendidos o quizás ella también sintió que las cosas no eran fáciles desde su punto de vista, pero optó por un camino diferente para lidiar con la situación. Pero por ahora lo que tenemos son las palabras que se atribuyen a Can, y eso es lo que está generando el debate. Estas supuestas duras palabras nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones profesionales en la industria del entretenimiento. A menudo vemos la superficie brillante de las producciones exitosas, pero detrás de cámaras, las dinámicas pueden ser mucho más complejas y desafiantes de lo que imaginamos. La química en pantalla es un arte y construirla y mantenerla requiere un esfuerzo de ambas partes, una conexión genuina que trascienda el guión y permita la improvisación y la espontaneidad. Si bien es fácil caer en el chisme y la especulación, también es importante recordar que son seres humanos con sus propias emociones y experiencias. Lo que para uno puede ser una dificultad, para el otro puede ser algo completamente diferente, y la subjetividad juega un papel enorme aquí. Lo que Can percibe como una barrera, Demet podría haberlo visto como una necesidad de establecer límites profesionales, o simplemente como una forma de ser. El hecho de que Can haya elegido expresar estas opiniones, o que hayan sido difundidas, nos da una mirada a un lado menos glamuroso de la fama. Nos recuerda que detrás de las sonrisas y los guiones perfectos, hay personas que trabajan duro y que enfrentan sus propios obstáculos, sus propias frustraciones y sus propias batallas internas.
La industria del entretenimiento, a pesar de su brillo y glamour, no es inmune a los conflictos y las complejidades humanas. Estas declaraciones, más allá del morbo que puedan generar, nos ofrecen una oportunidad para pensar en la importancia de la empatía y la comprensión en cualquier entorno laboral. Si en la actuación, donde la colaboración es tan crucial para el éxito de un producto audiovisual, pueden surgir estas tensiones, imaginen lo que puede pasar en otras profesiones donde la interdependencia es igualmente importante. Es un llamado a ser más conscientes de las dinámicas interpersonales y a valorar la comunicación abierta y honesta. En resumen, las supuestas duras palabras de Can Yaman sobre The Method of Mir han generado un gran revuelo. Hablan de una relación laboral que, al parecer, no fue tan idílica como muchos pensábamos, y sugieren que hubo dificultades y tensiones en el set de Erkencicus. Esto nos invita a cuestionar la imagen pública, a recordar la complejidad de las relaciones profesionales y a reflexionar sobre las experiencias que se viven detrás de las cámaras. Es un recordatorio de que la fama y el éxito a menudo vienen acompañados de desafíos que no siempre vemos, y que la realidad de los sets de rodaje puede ser mucho más compleja de lo que aparenta. Y bueno, hasta aquí llegamos con este tema tan candente. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí, y que esta ampliación les haya brindado una visión más completa de las implicaciones de estas declaraciones. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecen estas declaraciones de Can Yaman? ¿Creían que su relación en el set era diferente? ¿Creen que estas palabras son sinceras o quizás sacadas de contexto? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren más contenido así, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar aquí.